Gracias por sintonizar Mock Occupation Health JM. Mi nombre es José Molina y te acompañaré durante este proyecto. Los agentes físicos juegan un factor fundamental en las patologías relacionadas con el trabajo. El día de hoy veremos cuáles son esos agentes físicos, tales como el ruido, las vibraciones, las radiaciones, la temperatura, la iluminación y la presión. El día de hoy veremos todo lo relacionado al ruido. ¿Cuáles son las novedades? Según la última encuesta europea de las condiciones de trabajo, muestra que los peligros físicos siguen siendo un problema para los trabajadores europeos en los últimos años. Realmente en nuestro país y en Latinoamérica siguen siendo los que ocupan el primer lugar. Como es de conocimiento para ustedes, el más molestoso, aquel que tenemos mucho conocimiento, es el ruido. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un ruido y un sonido? Pues básicamente que el sonido es algo armonioso, mientras tanto que el ruido es un sonido no deseado, es desagradable. Bueno, y es conocido por muchos años como la causa de la pérdida auditiva en la industria. Mientras tanto que el sonido es la sensación que el cerebro humano o animal percibe como resultado de las vibraciones longitudinales de las moléculas del aire que se impactan en el oído. Los sonidos son en realidad ondas de presión causadas por el cuerpo vibratorio que irradian desde la fuente. Aquí tenemos ejemplos donde podemos mirar varias cosas donde comienza a producirse lo que es la percepción de lo que es en la voz humana, donde podemos nosotros, por pequeño que sea, el cuchicheo a 30 decibeles, donde nosotros podemos percibir, podemos tener una moto a 95 decibeles, podemos ya encontrar, por ejemplo, el utilizar una moto guadaña, una podadora a 90 decibeles. Miren ustedes que a veces nosotros escuchamos en nuestros Discman o en nuestros Walkman, ahora en nuestras manos libres, estamos exponiéndonos a 100 decibeles. Y bueno, como ustedes saben, conforme va pasando el tiempo y la exposición, nosotros también vamos teniendo deterioro en este termómetro para que tú puedas ver la gravedad de la exposición en estas cosas que nos estamos exponiendo cuando vamos una banda a escuchar a 120 decibeles, ¿no? Dos características fundamentales del sonido. Debemos saber lo que es la frecuencia y la intensidad y la sonoridad. Pero nosotros debemos recordar que los hercios, lo que nosotros podemos determinar es el tono del sonido. Y hablamos de tonos altos, todo lo que sea pasado a los 6000 Hz, y hablamos de tonos bajos, todo lo que sea por debajo de 500. Y todo lo que se encuentra obviamente entre 500 y 3000 hablamos de tonos medios. Sin embargo, para fines didácticos hemos discursado y hemos visto que cuando nosotros hablamos o conversamos se encuentra entre 500 y 2000. Sin embargo, cuando nuestra voz se encuentra entre 3000 y 4000 es porque estamos gritando. Y es ahí que las máquinas comienzan a deteriorar, es decir, que el ruido industrial se produce justo en los 4000 Hz. Ahora, cuando hablamos de decibeles, estamos hablando acerca de lo que es el nivel del sonido o de la presión sonora. Ya lo haremos un poquito más adelante aquí. Les adelanto solamente para decirles que nosotros no podemos hacer una suma lineal. Es decir, cuando tenemos dos máquinas, 90 más 90 no le vamos a subir, sino que aquí se habla del nivel de sonoridad y obviamente tenemos que agregar tres. Lo veremos más adelante, no se complique mucho. El sonido audible. ¿Cuándo es audible? Dos características claves del sonido, como habíamos visto anteriormente, es la frecuencia y la intensidad. Hablamos de que el número de ondas de presión y las vibraciones por segundo se conoce como la frecuencia y se expresa en unidades llamadas Hertz. Cuanto más fluctuaciones por segundo, mayor será el tono del sonido. Y obviamente vamos a hablar de otro que es la intensidad. No es otra cosa más que nos referimos a la amplitud, al tamaño de las ondas de presión que se definen como la cantidad promedio de energía que pasa a través de una área unitaria en unidad de tiempo. Eso es lo que nosotros podemos decir en cuanto a lo que son las unidades de medida. Básicamente en esta imagen ustedes pueden ver que existen dos tipos de aparatos para nosotros medir o evaluar el ruido. El uno se conoce como sonómetro y el otro se conoce como un dosímetro. ¿Cuándo utilizamos cada uno de estos? Cuando nosotros queremos ver la intensidad del ruido, queremos ver el promedio que se encuentra el ruido, nosotros lo queremos medir en decibeles, pues colocamos un sonómetro, pero estamos mirando las diferentes fluctuaciones que tienen las diferentes bandas de octavas para poder nosotros sacar un promedio. Pero si tenemos un trabajador que pasa de un lugar a otro, que pasa de un área, pasa a otra, donde una está en 88, en otra en 99 y en otra en 110, esas básicamente nosotros necesitamos tener un dosímetro que se lo coloca a la persona para que esa persona podamos nosotros percibir el ruido que está teniendo en las diferentes áreas a las que está exponiéndose. Cuando nosotros estábamos hablando de lo que yo le decía un poquito acerca de la adición de los niveles del sonido,
Cuando se emiten dos sonidos en el mismo tiempo, su intensidad combinada total no se suma a la numérica de los niveles de decibeles de cada sonido, lo que yo les venía diciendo. Para realizar estos cálculos precisos deben agregarse como logaritmos generalmente utilizados como una calculadora, los cuales vas a aprender más adelante. Alternativamente se puede hacer una aproximación razonable a audiciones en niveles de decibeles o una tabla que te la voy a poner ya mismo, que es en esta. Por ejemplo, si tú tuvieras dos máquinas, la una da 90 y la otra da 90, entonces lo que nosotros hacemos somos restamos. Y 90 menos 90 nos deja 0. Entonces lo que nosotros tenemos que añadir es 3. Lo que significa que si tenemos una diferencia que va de 0 a 1, le ponemos 3. He ahí el ejemplo. Por ejemplo, tenemos un taladro que está a 90, tenemos otro taladro que está a 90. ¿Cuánto de ruido esa persona está percibiendo en sí? Entonces, como yo les había dicho, no podemos sumar 90 más 90 que nos dé 180, sino que hacemos una resta. Y obviamente nos da 0. Según la tabla que vimos anteriormente, tenemos esta tablita. Cuando la diferencia entre las dos máquinas, que sería 90 menos 90 sería 0, le agregamos 3. Entonces el total de lo que él está percibiendo son 93 decibeles A. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es esta denominación de A. Pero cuando nosotros recibimos esos informes de seguridad industrial, a veces nosotros es necesario que nos den el análisis en frecuencias en bandas de octava. Muchas veces nos dicen el paciente está expuesto a 99 decibeles A, pero nosotros necesitamos saber las bandas de octavas para que nosotros podamos calcular y podamos saber en cuál de ellas es el riesgo que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que este paciente, si nosotros pudiéramos sumar cada una de las frecuencias, pudiéramos ver que se encuentra más o menos a unos 92 decibeles. Sin embargo, como ustedes pueden ver, el que realmente nos da problema es en 250, que sobrepasa los 90, pero también en 600 tenemos que sobrepasa los 78, 79, y cada uno podemos ir viendo. Esto tiene doble función. Una, nos permite a nosotros saber la banda de octava que está afectando el oído, pero también nosotros la manera en la que podemos atenuar. Si nosotros sabemos la banda de octava, podemos escoger el tipo de material para que nosotros podamos atenuar. Existen varios tipos de materiales, como puede ser la piedra pómez, puede ser el cemento, puede ser el poliuretano. Cada uno de estos tienen un factor para poder, dependiendo de la frecuencia, atenuar el ruido. Tomen en cuenta mucho eso, ¿no? Pero también tiene una importancia fundamental cuando nosotros tenemos que ver al momento de utilizar las bandas de octavas y compararlas con un audiograma para poder ver en dónde es la frecuencia que nos está atacando. Como es de conocimiento, las máquinas siempre nos afectarán el oído en las frecuencias de 4000. Entonces podemos ver cuánto es el ruido industrial que nosotros estamos recibiendo en esta banda de octava. Y de esa manera nosotros podemos pedir siempre a los técnicos, o si nosotros hacemos, siempre las bandas de octava para que podamos hacer este análisis más completo. Las ponderaciones, que es lo que habíamos dicho, a veces ustedes van a ver en los informes que dice esto es una ponderación A, B, C o D. Como ustedes deben saber, el oído humano es más sensible a ciertas frecuencias que otras, y como pudimos ver en la diapositiva anterior, habían varias frecuencias y en cada una tenían diferentes decibeles. Es posible tener en cuenta que esos circuitos electrónicos es un medidor del nivel del sonido. ¿Qué significa eso? Que si todas las frecuencias se pudieran unir es como el oído lo percibe, es decir, hace un promedio de todas esas para poder llegar al oído. Y eso es lo que se hace a través de un cálculo o de un logaritmo matemático, que es lo que les había enseñado a ustedes. Y esas ponderaciones van con las abreviaciones de A, B, C y D. Cada una de esas tiene diferentes fines, pero para nosotros es el A. ¿Por qué? Porque A significa que es lo más aproximado a cómo se comporta el oído humano. Aquí podemos ver estas ponderaciones, como ya les había dicho, la ponderación A, que es la que más se encuentra, que es la azul, de una vez que coge y suma todos estos decibeles para poder hacer un promedio general y hacer una ponderación de cómo realmente le está llegando al oído. Bueno, también debemos recordar que vamos a recordar mucho lo que es el LEQ, que es nuestra cosa más que el nivel del sonido continuo equivalente. Si nosotros lo podemos ver aquí, podemos ver que tenemos dos escalas. En un lado tenemos el tiempo y por otro lado tenemos el nivel, ¿no es cierto?, del sonido. Y esto no es otra cosa más que se puede definir como el nivel de presión del sonido constante durante un periodo de tiempo. ¿Qué significa? Que nosotros queremos ver si esto es periódico, es constante o es de impacto. Entonces eso nos permite ver a nosotros el tiempo en el mismo que contiene energía. En consecuencia, es el mismo potencial de daño auditivo que el ruido fluctuante o real.
Se ha dicho mucho que es importantísimo saber el nivel de sonido continuo equivalente para ver el tiempo en el que el oído humano está expuesto, puesto que el fluctuante, el de impacto o el constante no es lo mismo. Mucha literatura se dice que este contenido de energía es muy letal de cómo les llega esta cantidad de nivel sonoro al oído humano. Bueno, y esta es una tabla que se encuentra vigente en Europa y también en otro país y en otros lados. Bueno, si una persona está expuesta a 82 decibeles, puede tranquilamente exponerse o trabajar 16 horas. Sin embargo, cuando llega a 85 decibeles, realmente mucha literatura dicen que ya es importante utilizar un equipo de protección personal y que ya se debe tener un programa de conservación auditiva y que no se puede trabajar más de 8 horas. Muchos autores, en cambio, mantienen todavía que se puede trabajar a 85 decibeles y 8 horas, pero existe ese riesgo o esa probabilidad. Miren ustedes que la adición solamente de 3 decibeles, que sería 88, automáticamente genera que la persona solo puede trabajar 4 horas, ¿no? Y obviamente, pero esto sin equipo de protección personal, ¿no? Para que ustedes lo puedan saber. Sin embargo, si ustedes van a utilizar un equipo de protección personal para que atenúe y llegue al normal, ustedes deben utilizar una fórmula para que puedan saber exactamente cuánto es lo que se está atenuando. Y ya lo veremos más adelante en el caso práctico. Como vemos aquí este es un mapeo de ruido donde podemos ver de color amarillo, donde se encuentran valores que están desde 80 en adelante. Verde sería lo ideal tener en 79 y obviamente 85 es cuando tú ya realmente estás comenzando a exponerte al ruido que daña y obviamente es necesario tener ya un programa de conservación auditiva. Si sobrepasa los 85 realmente estás en rojo y es ahí donde realmente debes comenzar a trabajar en la fuente, ¿no? Los límites del ruido según los valores europeos. Es importantísimo saber lo que habíamos dicho según la ponderación A, que es la que más se acerca al oído humano. Solo por fines académicos les dejo estos valores para que ustedes lo puedan ver. En otro país, según el 2393, tiene otras connotaciones y sí es preventivo. Como habíamos dicho, también en Estados Unidos se utiliza mucho ellos. Hay una disyuntiva o problema entre lo que es OSA y lo que es la NIOSH. Sin embargo, en nuestro país, a través del 2393, déjenme decirles que realmente tiene bastante llevar a la prevención. Realmente es muy protectivo, una normativa muy protectora al oído humano. Es una de las muy buenas cosas que tiene el 2393. Sí, nos protege mucho en cuanto a la exposición al ruido, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros controlar el ruido laboral? Bueno, la reducción del ruido en la fuente se logra mejor en la etapa del diseño. Es ahí donde debemos comenzar a hacer el enfoque. Lo que debemos hacer, como habíamos dicho, es trabajar en la fuente. Debemos enclaustrar, debemos tratar de hacer una dispersión y tratar de tener un mantenimiento. Y bueno, siempre debemos estar haciendo mantenimiento a los equipos. Y lo que les había dicho importante para la absorción del sonido, que ustedes puedan tener en cuenta esas bandas de octava para que puedan escoger el material, para que puedan hacer una mejor atenuación. ¿Qué es el valor umbral límite? Bueno, eso es lo que está permitido. O sea, en cada país tiene una legislación y tiene que ver eso. Realmente en nuestro país todo lo que sea mayor a 80 decibeles ya debemos tener nuestro programa de conservación auditiva, y si ha pasado 85 necesariamente se tiene que utilizar una protección auditiva porque sabemos que estamos en un peligro y nos estamos exponiendo como al límite máximo, ¿no? ¿Cómo protegernos? Esto es de manera general, pues siempre debemos trabajar en la fuente. Ese es el primer nivel. Luego tenemos el siguiente, que es durante la transmisión, las medidas técnicas, y luego en el trabajador. Ese es más o menos el orden. Recordar nada más para terminar esta parte que los ultrasonidos y los infrasonidos casi no se menciona mucho, pero esos son muy letales, ¿no? Ahí se hace varios estudios, ahora hasta los 16.000 Hz, pero cuando sobrepasan los 20.000 Hz eso es inaudible y se los considera como los ultrasonidos. Y esos se encuentran en algunas industrias, como por ejemplo las industrias para la limpieza de piezas, se utilizan muchísimo en la medicina. En cambio, las personas que se dedican a la ecosonografía a través de los ultrasonidos, o en la limpieza dental, o las personas que se dedican a la fisioterapia, y esos son muy pocos estudiados, ¿no? También dispositivos contra los ladrones y las plagas, esos también utilizan ultrasonidos y esos son inaudibles pero producen mucho daño a nuestra salud. También tenemos estos infrasonidos que van de 1 a 20 hercios, esos son también inaudibles. ¿Y dónde se encuentran? ¿En qué lugares? Pues bueno, básicamente se encuentran en la parte natural, ¿no? Y están expuestos
Las personas que se dedican a la parte geológica, los que investigan terremotos, desprendimientos de tierras o eventos meteorológicos, tormentas, tornados. Y a través de fuentes artificiales también se puede lograr tener estos infrasonidos, como son máquinas industriales, sistemas de ventilación, básicamente de aire acondicionado dentro de los aviones y también dentro del tráfico ferroviario. Pues recuerden esa atenuación cuando nosotros estamos viajando, esos pequeños dispositivos que nosotros podemos tener ahí dentro, a pesar de la atenuación que tienen las cabinas, del oro que tiene el piso, todo, puede generar estos pequeños infrasonidos que son inaudibles. Gracias, esto ha sido la primera intervención. No te vayas, en este momento empieza la rueda de preguntas, donde tendrás que ver las cosas puntuales para que puedas aprender. Gracias por sintonizarnos, ingresa a la plataforma en este momento y comparte en el foro lo que no has aprendido. También recuerda hacer tu taller y dar tu prueba para ver y hacer una retroalimentación. Gracias por sintonizarnos.